Entonces, el agua del océano, con altas concentraciones de cloruros, la sometemos a ósmosis inversa, sale una corriente que se llama el permeado, con una concentración baja, que la utilizamos para tomar, y sale un rechazo con una concentración mayor y la devolvemos al océano porque el océano no se nos va a concentrar. Ahora vamos a pensar eso mismo aquí en el interior, en Yopal, o acá en Casanare. ¿De dónde vamos a sacar aguas con 20.000 de cloruros? Aguas asociadas a la producción de hidrocarburos que salgan de un yacimiento que venga asociado con aguas de mar. Eso es normal, se presentan en algunos casos. ¿Qué es lo que hacen las compañías? Pues el ideal es que si el agua salió salada del yacimiento, pues devolverla al yacimiento, porque pues es que es un agua que tiene una concentración de cloruros, pues yo se la devuelvo. Eso a veces es un problema porque el yacimiento se puede tapar, se aumenta, bueno, se empieza a aumentar el BSW, empieza a seguir saliendo más agua. Entonces algunas empresas prefieren no devolver eso. No tienen a dónde inyectar, se llaman unos pozos de reinyección y no tienen a dónde inyectar y le entregan esta agua a unas empresas de tratamiento que tienen ósmosis inversa. Y uno va y están las plantas de ósmosis inversa. Que hacen esto mismo. Sacan una corriente menor a 250. No la es para tomar en este caso, sino es para hacer un vertimiento. Porque pues la norma dice que debe ser menor a 250 y hace un vertimiento. Y sale un rechazo. Ahora la pregunta es, ¿a dónde voy a echar este rechazo? Porque yo no tengo aquí un océano donde yo vaya a devolver ese rechazo, como lo tenía en el otro caso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Como aquí va a salir un agua con una alta concentración de cloruros, pues la única solución es calentarlo y evaporarlo para retirar esa agua. Pero este calentamiento vale mucho. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esa planta de ósmosis inversa efectivamente nos va a producir un vertimiento muy bonito, pero el rechazo, ellos por debajo de cuerda o quién sabe en qué forma, pues tendrán que ir a ponerlo en algún lado donde nadie se dé cuenta, porque cómo van a hacer para evaporar un poco de agua si es que va a valer mucho más. Entonces tendrán que buscar algún sitio donde poner eso. Ojo, obviamente eso no va a estar a los ojos de nadie porque pues, obviamente estaría contaminando, estaría haciendo un vertimiento con una concentración de 21.000 o mucho más. Entonces, yo se los cuento es porque pasa, hay algunas empresas que dicen que tienen procesos de ósmosis inversa, pero cuando uno hace el análisis general del proceso, ahí hay algo oculto, hay algo que no, pues que no nos debemos dejar meter los dedos a la boca donde nos digan, no, es que yo hago ósmosis inversa. Sí, pero ¿a dónde va el resto? ¿Qué lo va a hacer? Porque es que calentar el agua vale mucho. Entonces, se van a decir que la van a calentar. Hay algunos magos que han ofrecido unos sistemas de vaporización, que proponen entonces unos aspersores, unos vaporizadores que llegan y generan una micropartícula, una microgota, que cuando se libera, pues toda el agua sale como una nube. Y sí, maravilloso, el agua se evaporó. Pero ¿qué pasó con la sal? El agua se evaporó y la sal llega y se cae, se precipita o se condensa y cae a los cultivos de cerca donde está haciéndose esa vaporización. Entonces se está haciendo la del bobo porque después de unos 2 o 3 meses, ahí donde está cayendo toda esa cantidad de sal, pues se va a salinizar el terreno y vamos a contaminar. Entonces este concepto o este comentario se lo hago porque hay que tener mucho cuidado con aguas salobres, pero acá en el interior. Allá en el océano pues no pasa nada porque ya todos están acostumbrados a vivir con ella, pero acá en el interior es muy delicado. ¿Cuál es la solución? Lo único que se puede hacer, pues devolverla al yacimiento.
Algunas empresas tienen unos pozos inyectores y la devuelven porque eso no se puede trabajar aquí en superficie, no se puede hacer, no se puede trabajar. ¿Preguntas? Esas aguas que quedan después del tratamiento, ¿pueden ser también las aguas que conoce uno de reuso? Pero no, con salmueras no se puede rehusar, el rechazo no. Algunos magos pueden hacer es que van y la botan a las vías, pero a la vía después la sal va a quedar ahí. O sea, aquí yo no recomiendo hacer ósmosis inversa porque no es factible. Las aguas de reuso, ingenieros, son las aguas que a un agua superficial, por ejemplo, tenemos el agua del acueducto, el alcantarillado de Yopal, yo le hago tratamiento, no hay ningún rechazo, simplemente el agua se le hace tratamiento y después de que ha cumplido con los parámetros de la 631, que la vamos a ver más adelante, ahí sí se la puedo entregar a un tercero para que él la reutilice. ¿En qué la puede reutilizar? Pues la puede reutilizar, por ejemplo, no sé si se puede usar para concretos, para fabricación de concretos o para riego de vías. Ahí sí se puede usar porque ya cumple con norma. Yo no puedo reusar agua que no esté cumpliendo con norma. Entonces, la corporación dice que si usted debe pedir un permiso para reuso. Y ese permiso debe cumplir con la misma 631. O sea, el agua que usted va a recibir para el reuso debe cumplir con la 631. Pero usted no puede votar un rechazo porque ese rechazo no cumple con ninguna norma. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Se supone que el reuso es de agua que ha sido tratada y cumple, o sea, que yo podía haber vertido, porque si cumple con la 631 yo la puedo vertir. Entonces, en lugar de vertirla, pues la voy a coger y le voy a dar un uso para otro propósito. Pero igual hay que pedir permiso para esa captación o para captar esa agua para reuso. Se requiere permiso ambiental también. Sí, claro. No lo digo porque, por ejemplo, en Rubiales, toda esa agua que sacan la están utilizando para riego en palmeras, pero es agua o sea, se llaman aguas de reuso, no sé qué tratamiento previo tengan, y Cormacarena pues ya tiene o sea, ya les dio la autorización para hacer el reuso. Entonces ellos riegan los cultivos de palma con esas aguas. Efectivamente se puede hacer, pero porque esas no son aguas saladas, las aguas de Rubiales, de Campo Rubiales, no tienen altas concentraciones de cloruros, entonces se puede hacer eso. Pero antes de disponerla, pues hay que verificar que cumpla con 631. Aquí en Casanare hace muchos años estaba un campo que todavía no sé, se llama Santiago, antiguamente era de Petrobras, en Maní, y Petrobras tenía dentro de su sistema de tratamiento un cultivo de arroz. Ellos, el agua que salía, la hacían pasar por un cultivo de arroz para pues ayudarle a hacer una parte del tratamiento. Pues ahí pues ellos producían algo de arroz, pero realmente el negocio de ellos no era producir arroz, sino pasar toda esa agua por el cultivo para mejorar la calidad. Realmente lo que pasaba no era, ahí no se producía el arroz porque el arroz se quemaba, porque el agua salía muy caliente y lo que hacían era con todo ese cultivo era tratar de enfriarla, porque el agua asociada a hidrocarburos sale también con temperatura, aquí no la mencionamos eso, pero sale con unas temperaturas de 70, 80 grados y enfriar el agua vale muchísima plata. Entonces ellos lo que hacían era pues botarla ahí a una zona muy grande, 50, 100 hectáreas y dejarla ahí que se enfriara con el medio ambiente. Yo la verdad nunca vi que se produjera un gramo de arroz, pero pues ahí tenían el negocio. Y ahí había, no, igual pues para las petroleras es un problema tanta agua que les sobra, ¿no? Entonces ellos pues buscan la manera de en qué la pueden utilizar antes de volverla al pozo. Lo que dice usted, le sale muy caro. Incluso, por ejemplo, ahora que toca el tema de Maní, ahí en el río Charte hay una compañía que bota directamente el agua al río en tubería. Pues, digamos, entrar a criticar, no, yo soy de las personas que piensa que si uno hace el trabajo bien, uno puede obtener un agua hasta para tomar. O sea, si uno hace el trabajo bien y digamos, actuando con el principio de la buena fe, si se da una autorización para hacer un vertimiento es porque se verificó que sí el sistema de tratamiento cumpliera, que la calidad cumple. Ese es el principio de la buena fe. Yo personalmente en el año
2001, autoricé, cuando trabajaba en Corporinoquia, un vertimiento de 5 millones de barriles diarios en Occidental, en Arauca. Pues porque allá fui personalmente, tomé las muestras, miré los procesos y miraba que sí se cumplía. 5 millones de barriles. Eso es un montonón de agua porque estamos hablando 5 millones de barriles diarios. Eso es una gran cantidad de agua, eso es un río completo. Obviamente es porque ahí no contaban, no tenían problemas de cloruros, las aguas eran de muy buena calidad, tenían unos sistemas de enfriamiento que yo en ese momento no los había visto en ninguna otra parte, ni siquiera BP, o que se convirtió en Equion después, BP en el año 2000 no tenía esas tecnologías acá en Casanare. Entonces, precisamente por eso, porque personalmente fui, revisé, tomé las muestras, hice los análisis, pude corroborar que el sistema sí cumplía con los parámetros y por eso se autorizó hace 20 años ese caudal. Es más, no sé si todavía pase, pero cuando Occidental deja, bueno, ya Occidental cambió de nombre, pero cuando Occidental deja de sacar esa agua, se mueren una gran cantidad de los caños que pasan por ahí cerca, porque ese vertimiento era el que le daba agua a mucha de esa zona. Cuando por voladuras de oleoducto o por una u otra razón la compañía tiene que cerrar o suspender su vertimiento, pues empiezan unas mortandades de peces terribles simplemente porque ya no hay agua. Entonces, pues yo puedo dar fe en ese momento, hace 20 años que yo trabajé en Corporinoquia y yo mismo fui y tomé las muestras, como le digo. No puedo hablar mal de nadie más ni bien de nadie más. Entiendo que Petrobras lo hacía y funcionaba, pero como le digo, cuando yo fui, pues miré, obviamente el arroz no importaba, a ellos no les importaba producir arroz, ellos lo que necesitaban era enfriar el agua y se inventaron ese proceso. Desafortunadamente, pues no recuerdo si se tenían pozos de monitoreo para ver cómo estaban los acuíferos, porque este proceso iba a afectar, porque es un cultivo de arroz, pues iba a percolarse agua al acuífero. Bueno, ahí hay otros factores que no recuerdo si se evaluaron en ese momento, pero que ya con el conocimiento que tengo en este momento habría que evaluar cómo está el acuífero, mirar pozos de monitoreo y otros factores para confirmar que efectivamente no se está haciendo una contaminación más grave. Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos, muchachas, señoras, señores? Ya no puedo decir muchachos porque ya hay unos casi de la misma edad que yo y entonces de pronto nos ofendemos. Bueno, ¿alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, yo no sé, ¿ustedes les dan break? ¿Tomaban break? Yo, si a mí no me dicen, yo les sigo de chorro hasta las 9:30 de la noche, 9:45, porque yo para hablar no me canso de hablar y tengo mucha carreta que echar, entonces ustedes son los que definen si